¿Qué te lleva a escribir? ¿Por qué la poesía? En realidad yo llegué a la poesía sacándome cosas de adentro, es decir, escribiendo unos textos más largos, es decir, era prosa, ¿no? Pero escribí mucho al principio como sacándome cosas de adentro, ¿no? Coincidía con un periodo duro de mi vida, muy joven y con una enfermedad a cuestas que tenía una presencia muy importante y limitante en mi vida, ¿no? Pasaba muchas horas, una amiga me regaló yo estudiaba arquitectura y me regaló un cuaderno para pintar. Y yo estaba como un poco harta, porque la escuela de arquitectura es dura, y estaba harta de dibujar y pintar por obligación, y por placer, pues a lo mejor en ese momento no, felizmente, digamos, porque sí llegué, creo, a la escritura, o me enserié, digamos, entre comillas. Entonces empecé a escribir, pues estaba acostada en una cama, pasaba los días enteros, no me cansaba, no tenía sueño, llegaba la noche y no podía dormir. Y empecé a sacar, ¿no? Siempre estuve escribiendo papelitos por ahí, es decir, mi mamá lo recuerda que siguen encontrando en la casa cuando abren a lo mejor alguna caja, alguna gaveta, alguna cosa mía o no, papelitos míos, libretas, pedazos de cosas en lo que yo me metí en los bolsillos ya a lo mejor con 15 años, 16 años, ¿no? Entonces, claro, ese parón en mi vida hace que yo, pues, empiece a sacar cosas y que luego fueron como escanciándose, ¿no? Entonces, esa prosa que era pues como un cuento de mí misma para limpiarme ese tiempo de dolor, me lleva a decir lo que a mí como me gusta decir. Yo creo que yo llego a la poesía por la necesidad de, ¿cómo decirlo? La necesidad de escanciar. A mí me gusta mucho trabajar con la palabra y me gusta llevarla sin forzarla, pero llevarla, no digamos al extremo. Yo prefiero usar el término escanciar, es decir, me acompaña y la trabajamos, nos dejamos tranquilas un tiempo y vuelvo a traerla y vuelvo a trabajarla, ¿no? Y sin ningún apuro, ¿no? Aunque se contradiga esto que digo con mi primer libro, que se llama Premura Sagrada, ¿no? La premura sigue estando en la ilusión por escribir y la necesidad por escribir y por compartirlo con 2 o 3 a los que yo llamo mis víctimas lectoras. Entonces a veces no me aguanto y escribo un texto y como no tengo la distancia para valorarlo, pues entonces lo mando, ¿no? No me siento viajera, aunque sí me siento extranjera, pero por dentro sí me siento en mi casa, ¿no? En Bolonia concretamente. Y entonces ayer exactamente escribí un texto muy breve en italiano, pero bueno, en general yo escribo en castellano y casi que en trujillano. El otro día encontré la palabra caracolí, y el caracolí es un árbol que tiene una presencia muy importante en mi vida de pequeña, ¿no? Y es bellísima, ¿no? Entonces me gusta rescatar esas palabras, faltriquera, por ejemplo, ¿no? O estar íngrima y sola, que yo me he sentido íngrima y sola como extranjera, ¿no? Desde que salí de Venezuela. Y es una redundancia, pero una redundancia para decir la extrema soledad y indefensión en la que se encuentra uno a veces, ¿no? Y mi abuela lo usaba y me encanta. Entonces, pero yo creo que vuelvo a esas palabras porque me consuelan. A mí el idioma me guarece de la intemperie. Y el idioma, el castellano hablado, que hablamos nosotros en Venezuela, y que desde Venezuela hablamos en la zona de los Andes, a mí me apacigua, pues me da sosiego, ¿no? Entonces, yo creo que es mi espacio personal de refugio, de retorno, la palabra, pues, ¿no? Esa palabra. Y en cambio, el descubrimiento de la literatura infantil, que jamás es tardío en mí, porque apenas llevo 9 años escribiendo cuentos para niños, ¿no? Y toda la vida escribiendo poesía. Es como que me vaya para el patio del recreo, pues, ¿no? Es exactamente eso para mí. Yo disfruto muchísimo. Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir
o antes de escribir para niños, ¿no? Que escribía solo poesía, en mi cabeza había solo un espacio para trabajar con la palabra poética. Leía las entrevistas de los autores, me creaba muchísima curiosidad y yo decía, ¿cómo será eso? Porque, por ejemplo, Carmen Martín Gaite, una autora española que me encanta, ¿no? Ella hablaba de que, bueno, sus personajes vivían en su casa, ¿no? En esa habitación, en ese cuarto de atrás de ella, ¿no? De una de sus obras. Y entonces yo decía, ¿cómo será eso? Porque a mí no me pasa, o sea, yo nunca voy a escribir porque yo no cuento, porque yo no los veo, ¿no? Y un buen día llegó mi hijo con un fantasma hecho con una bolita de anime y una servilleta. Y yo lo vi, pero estaba así como tan pobre, ¿no? Pálido. Y entonces le puse un lacito, le amarré, le puse una pajarita, ¿no? Y había cambiado mi vida, como uno se reinventa cuando se muda, y me había mudado a otra ciudad, ¿no? Iba a empezar, tenía un espacio para reinventarme, y entonces ahí empecé a escribir en Cuenca, que escribí mi primer cuento como al mes de vivir en Cuenca. Y ese fantasma está en mi casa y vive con nosotros, y después un dragón, y después con la literatura infantil, que después ahora con los cuentos que yo quiero escribir. Yo quiero escribir historias son recurrentes, pues, historias de allá, pues. Es decir, un día una amiga mía leyó como 3 o 4 cuentecitos míos y me dijo, pero bueno, chica, ¿tú te sientes marginada? Entonces le dije yo, no, la verdad es que yo solo tengo que agradecer, es decir, el afecto que yo, en realidad yo como extranjera, a mí no me han tratado mal, bueno, aparte de ciertas cosas para renovar el documento de residencia, pero esos son los funcionarios y esas cosas que no se deben confundir con los regalos que uno encuentra en los viajes, ¿no? Y la familia que uno va adoptando. Pero sí es verdad que yo, no sé, tengo una tendencia a ocuparme de seres siempre que periféricos, seres no marginales, pero sí que a lo mejor yo quiero hacerles compañía, no sé. Es que yo estaba enferma de nostalgia. Yo llevo desde el año 88 fuera de Venezuela, muchos años, en 2 países, en 4 ciudades. Y yo me he sentido enferma de nostalgia, es decir, yo he tenido todos esos años desde entonces una absoluta necesidad de tener presente Venezuela, de tener presente el páramo, de tener presente los árboles, la neblina, los yagrumos, el sol de los venados, es decir, probablemente porque me ha tocado vivir aquí en Italia, por ejemplo, tiempos duros, entonces en esos tiempos en que uno también no encuentra, la ciudad no lo recibe a uno, el amor no es recíproco, ¿no? Es decir, yo tengo un texto en el que digo que las ciudades no quieren a nadie, ¿no? Uno se enamora de las ciudades, pero las ciudades no quieren a nadie, ¿no? Y entonces yo llegué en un momento en que ahora nuestra historia, la historia de Boloña y mía, empieza a ser de ese amor que fluye, ¿no? Sencillamente intercambiando, ¿no? Pero en la primera etapa de mi vida de extranjera yo di mucho y se me exigió mucho como persona, como que sobrevive, que tiene que sobrevivir. Y entonces, claro, ahí la extranjería es más acuciante, pues, ¿no? Escala más hondo, porque uno está en la extrema, en la perfecta caracterización del extranjero indefenso, materialmente, ¿no? Y anímicamente, pues eso va minando, a pesar de que uno tenga la suerte como yo la tuve, porque de verdad que la tuve, y esa fue mi salvación, de los amigos que llegan a ser la familia que te llega, ni siquiera que escoges, que te llega y se te ofrece. Y ese es el gran regalo también de un extranjero, ¿no? Porque uno va acumulando. Lo que pasa es que como extranjero se va, entonces son más ausencias que agrega. Claro. Además de la tierra, las ausencias de los que dejan aquí. Entonces te vas a otra ciudad y vuelves a ser amigos que te regalan esos espacios personales y te regalan cosas muy hermosas, y te vuelves a ir
Y entonces a ese zurrón le vuelves a echar otras ausencias, ¿no? Entonces, claro, eso nunca encuentra sosiego, ¿no? ¿Sabes? Y claro, ese libro está lleno de eso, ¿no? Y de procesos, de idas y venidas. El libro está dividido en distintas partes desde el principio. Y hay un texto que habla de que habla pues eso, de que de nada sirve el paraíso si uno no encuentra sosiego. Claro. O sea, tú puedes vivir en el paraíso, pero es que si no es tu espacio, no te conmueve, no es hermoso, no te sientes bien, no es tuyo, no es tu casa. Claro. Y cuando te mudas a España, al tener, digamos, de nuevo contacto con la lengua materna, aunque no es exactamente igual, ¿es menos pesado o la sensación de extranjería sigue siendo la misma? Es que siguió siendo casi la misma, porque bueno, como vivimos aquí 4 años, pues llegamos a hablar fluidamente si no manejamos bien nuestro propio idioma materno, claro, pues el adquirido, pero bueno, fluidamente hablamos con los amigos y con la gente que queremos. Entonces yo me siento hablando en italiano muy tranquila y me sentía entonces también muy tranquila. Creo que una amiga dice que hablaba mucho mejor antes, claro, cuando vives en el lugar, ¿no? Entonces no tenía esa barrera. Una vez estando en Venezuela, yo al principio pasaba periodos largos, afortunadamente en Venezuela 1 mes, 2 meses, ¿no? Cuando mi hijo estaba chiquito hasta 3. Pero claro, cuando pasas 2 meses en Venezuela y de pronto un día me llamó una amiga de España y oí cómo hablaba y sentí que era muy diferente, o sea, como, claro, ¿no? Y en cambio cuando estoy en España no me doy cuenta y para mí es muy familiar el sonido de la lengua española de España, ¿no? Pero luego cuando estoy en Venezuela y vuelvo al sonido, claro, del español nuestro, cuando me llama un amigo, ¿no? Digo yo, ¿no? Es verdad que... ¿Qué cambio? No, sobre todo en el primer momento, dices, notas una diferencia que yo estando viviendo en España claro, en cambio ellos a mí sí me notan, ¿no? Okay. Y me siguen notando. Y he tenido que aprender a obviar. Esa misma amiga que me dijo lo de mis personajes marginales, un día estábamos pagando en el supermercado y entonces yo hablé y la señora que estaba al lado descaradamente se giró y mira que ahora hay muchísimos inmigrantes, ¿no? Me miró, ¿no? Y entonces, pero bueno, ¿tú cómo haces para soportar eso? Le digo yo, ¿qué? Estoy tan acostumbrada a que la gente se gire cuando yo hablo, ¿no? Dice, ¿pero viste cómo te miró esto? Y digo, ¿no me hacen mala sangre por eso? Claro. Pues no, es decir, hay unos que te dicen eso de, ay, ustedes sí hablan bonito, que también me choca un poco, ¿no? y otros que se giran porque, bueno, les sigue como si tuviera un ojo aquí, no sé, pero yo he aprendido también a encajar. Mira, una vez estaba en la presentación de la tesis, yo aprendí mucho en la presentación de una tesis de una amiga mía en la Universidad de Granada y la presentaba sobre México, la tesis. Entonces vi gente a la que yo podría, si lo hubiera conocido más, llegar a admirar mucho por su saber, que hablaban de Latinoamérica con un respeto tan grande, ¿verdad? Por nuestra cultura, por nuestra lengua hablada, ¿no? Y después en España he conocido gente que reconoce cómo un niño venezolano habla con una riqueza de lenguaje, de vocabulario que se ha perdido en otros países, ¿no? Claro. Incluso en España, que llegan a la síntesis extrema los niños, ¿no? Y entonces depende de con quién hables, encajas, el que la persona se voltee a mirarte porque hablas diferente. Claro. Entonces, eso me ayudó mucho. Entonces, cuando alguien se voltea o alguien te dice, porque los sudamericanos no sé qué, pues yo en realidad lo encajo, depende de quién venga. Exacto. Y ni siquiera me molesto o ni juzgo a la persona que lo dice porque es que la ignorancia es una cosa muy triste. Y yo pienso que el racismo, si queremos llegar al extremo del racismo, que es una pequeña forma de racismo el girarse también en ese sentido, el racismo es ignorancia. Claro. Entonces ya bastante tienen los pobres con ser ignorantes como para que yo me ponga ahora con ellos, ¿no? Y no voy a perder mi tiempo en eso. Claro. Cuando, por ejemplo, un amigo que me conoce muy bien, mi gran amigo de Cuenca, que es Santiago, una persona muy sensible, leyó el libro y que después de leer el libro con asombro me dijo, Cristina, no sabía
que tú sufrías tanto. Le digo, pero no te preocupes, que yo estoy bien, es decir, porque se preocupaban por mí, ¿sabes? ¿No? Y yo a veces siento mucho cuando la gente a lo mejor lee un texto o se identifica que me ha pasado, o dice... Yo a veces he leído, yo oigo a la gente en una lectura, en una librería, que después de un texto, por ejemplo el del perro, ¿no? Hacen... No, y yo lo miro como pidiéndoles perdón, porque en realidad... Pero a mí me ayuda a escribir eso, claro, ¿no? Entonces yo ya... No es que ya no sufra, pero es que ya lo saqué. Claro. Y ya me sanó sacarlo, que es lo que me hace la poesía a mí, ¿no? Exacto. Qué bueno. Vienen los demonios, como otras veces. Yo les salgo con mi látigo de palabras. Me abrocho la chaqueta, me calzo las botas, meto la cabeza en sus fauces. Oh, se escucha, porque no pueden conmigo, porque soy la encantadora, la domadora de demonios, que nada tiene que perder.